차저와단 주진 샤바단 제소이랑 고유소와 인계와 존재다게 담제다게 janjoy chen. So as we were discussing this morning, the need to bring changes if one is engaged in the path of the Dharma, and then to recognize that the change needs to happen within rather than demanding that the change happen on the external world. Así que como estábamos discutiendo esta mañana, estábamos hablando sobre la necesidad de traer el cambio o de generar este cambio en nuestro sendero del Dharma y de reconocer que este cambio tiene que ser algo interno, que no tiene que ser algo que demandamos de algo fuera de nosotros, que no demandemos que el cambio sea en el mundo fuera de nosotros. Now, if one takes one's own mind as the basis of that transformation, Si uno toma su propia mente como la base de esa transformación, then true progress and development of the fruition arises. Unlike what I call walking on a treadmill. entonces si uno hace esto y toma su mente como la base, entonces va a surgir un verdadero progreso y va a haber un desarrollo de este resultado del fruto, que sería muy distinto a lo que yo llamo que es como simplemente andar sobre una caminadora. So we say we are engaged on the path of practice. So the path has to have a starting point and an ending point. Decimos que estamos comprometidos, involucrados con un sendero de práctica, por lo tanto, este sendero tiene que tener un punto de comienzo y un punto final. So therefore, to be able to walk from point A to point B, Así que para poder transitar de este punto A al punto B, one must then bring about a progressive walking on the path. entonces uno tiene que generar esta caminata o caminar progresivamente a lo largo del sendero. But when we do not see this morning we talked about not being able to actualize the fruition on the path. Pero cuando no podemos ver esto, cosa que en la mañana estábamos hablando, como el no poder actualizar el fruto de ese sendero, then walking on the path sometimes may seem to be like walking on a treadmill. a veces pudiera parecer entonces que caminar sobre el sendero es como ir encima de una caminadora. So the treadmill says 3 kilometers, 4 kilometers, so many calories lost. Esa caminadora dice 3 kilómetros, 4 kilómetros, ya perdiste tantas calorías. So then also in our path of practices we do have rainbows, dreams. Y también en nuestro sendero de práctica tenemos arcoíris y sueños. But at the same time, nobody likes us or wants to sit with us on the table. Pero al mismo tiempo no le caemos bien a nadie y nadie se quiere sentar con nosotros en la mesa. And an actual change may not happen. Y un cambio efectivo no está sucediendo. And this is actually very, very worrisome. Y esto es algo que es muy preocupante. Again and again, so many times, young people often come and when we have discussions with them, Una y otra vez, tantas veces, gente joven cuando viene y comúnmente cuando tenemos discusiones con ellas, and not only young people, but newer Buddhists, y no solo gente joven, sino gente que son budistas más nuevos, they read so many of the wonderful teachings that are there. leen todas estas maravillosas enseñanzas que existen. And then so people have somewhat an idyllic view of what Buddhists are or how Buddhists are. Y entonces la gente suele tener una idea bastante idílica de quiénes son los budistas y cómo son los budistas. So, however, during the course of conversation, many young people especially tell me that they hesitate to fully engage with the Dharma. Pero durante nuestras conversaciones, sobre todo mucha de esta gente muy joven, me comenta que tiene titubeos y no está segura de involucrarse en el Dharma. Oftentimes, pointing out one thing, they say, if I become like them, Porque muchas veces dicen, bueno, o sea, señalan un punto diciendo, y es que si yo me voy a convertir como ellos, pointing to people like us, y señalan gente como nosotros,
then I don't think this is the thing that I would like to become. entonces no creo que sea aquello en lo que me quiero convertir. So, therefore, there's a responsibility that we have, Así que nosotros tenemos una responsabilidad, especially after many years or whatever time and the amount of teachings that we have, the practices we do, to really be responsible for bringing about that transformation. así que después, en particular, después del tiempo que hemos tenido, de las enseñanzas que hemos recibido, de las prácticas que hacemos, realmente tenemos que traer o lograr esta transformación. Particularly knowing that these negative habits, negativities, whether we call them defilements, whether we call them neuroses, these are the basis of the suffering. And the path that we walk on is in the aspiration of finding happiness, of truly being able to build causes of happiness for oneself and the others, to relieve self and others from the suffering and the causes of suffering. So, when that is the intention, that is the aspiration, then there has to be a genuine reflection, recognition, and understanding of the importance of bringing that change. Así que, en particular, cuando estamos hablando de estas negatividades habituales, de lo que llamamos a veces negatividades o oscurecimientos, los llamamos de distintas maneras, pero hay que darnos cuenta que estos son la base de todo nuestro sufrimiento. Y en el sendero, el punto es un sendero que aspira a poder construir las causas de la felicidad para uno mismo, las causas de la felicidad para los demás, y intentamos estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Así que si esta es nuestra aspiración, vamos a necesitar esta reflexión, este reconocimiento y este entendimiento que es importante que logremos cambiar. So, therefore, to the question now, how can we change? How can we bring about that transformation, particularly when it is connected to afflictive emotions or destructive emotions? How can we bring about transformation, change to the destructive emotions? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo logramos ese cambio? ¿Cómo logramos ejercer esa transformación cuando estamos refiriéndonos a nuestras emociones que llamamos negativas o aflictivas? ¿Cómo podemos transformarlas? ¿Cómo podemos cambiarlas? Now, one of the answers, and perhaps the most, I think, honest answer probably would be, is that there's nothing specific, one thing to do to bring about the changes. I couldn't tell you a newer method of how to bring about the transformation. Y una de las respuestas a esto, quizás la respuesta más honesta, es que no hay nada específico, no hay nada específico en relación a cómo llevar a cabo esta transformación. Es decir, que yo no puedo venir a decirles algo nuevo, una nueva manera de ejercer este cambio. Because whatever you are doing now is actually powerful enough and complete enough to bring about that change. Porque lo que sea que están haciendo ahora, de hecho, va a ser lo suficientemente poderoso, lo suficientemente completo para lograr esa transformación. Wanting to be compassionate is in itself complete an answer to how to bring about transformation. Querer ser compasivo es en sí mismo algo que está completo y que nos puede permitir esa transformación. Taking refuge and having devotion itself in itself is complete, an antidote to the negativities. Tomar refugio y tener devoción en sí mismo es algo completo, es un antídoto completo a las negatividades. Meditation on mindfulness is itself complete. Meditar con base en cultivo de la recolección mental es en sí mismo algo completo. In itself and by itself, it is powerful and complete enough to actually completely bringing about all change. En sí mismo es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente completo como para lograr ese cambio. Likewise, the shamatha, shine, or the vipassana, Lakthong meditations that you may be doing, formless meditations you may be doing, again, in and by itself, is a complete and a perfect way of bringing about transformation. Lo mismo sucede con su práctica de shamatha, la práctica de shine que estén haciendo, o la práctica de vipassana o lakthong, cualquier tipo de práctica sin forma que estén haciendo. En sí mismas son formas completas y perfectas para lograr esta transformación.
Likewise, deity meditation, reciting of the mantras, wandro practices, whatever forms of methods of practices that you may be doing, studying, reflecting upon, by itself, in itself, is a complete method on its own that has the power of completely eradicating negativities, transforming and generating positive qualities, and transcending of everything that is afflictive or destructive. Lo mismo sucede, sorry, remember you said daily practice, mantra recitation, and the third thing you said after that? Anything. Anything, okay. Mondro, any kind of study, any kind of reflection. Y lo mismo va a suceder si haces prácticas con deidades, si recitas mantras, si haces cualquier tipo de práctica, nunro, etcétera, cualquier práctica que hagas en la que estudies, reflexiones. Esta puede traer por sí mismo y por su propio lado, es una práctica completa, una única práctica que puede traer sin duda esta erradicación de las aflicciones mentales, esta transformación y además cultivar todos los aspectos positivos If you do them correctly. y trascender esas negatividades. Todo si los haces correctamente. However, the problem comes is because we do these different practices. Y el pero, sin embargo, el problema viene porque sí hacemos todas de estas distintas prácticas, But we don't allow the practice to bring about the change. pero no le permitimos a la práctica generar el cambio. And we think that the issues of life and those destructive or difficult situations that we encounter, emotions that we encounter, we somehow begin to suppose that they have to be handled separately. Pero el problema es que acabamos pensando que esos temas que están en nuestra vida, los temas de nuestra vida, esas situaciones difíciles, esas dificultades o situaciones difíciles o conflictivas, esas emociones aflictivas, de alguna manera solemos pensar que quedan fuera del rango de nuestra práctica. For example, you don't go to seminars and workshops to learn how to not chop your fingers together with the carrots. Por ejemplo, uno no va a un seminario o a talleres a aprender cómo no cortarse el dedo cuando corta las zanahorias. There's a basic sort of an understanding that we grow up with, Tenemos como un entendimiento muy básico con el cual crecemos. where we know sharp objects can hurt you. Cuando sabemos que los objetos filosos te pueden dañar. And you begin to then incorporate that understanding in handling all kinds of sharp objects. Y entonces lo que haces es que comienzas a incorporar ese entendimiento en tu manejo de cualquier objeto punzante, cortante. And every time you do cut your finger, Y cada vez que en efecto sí te cortas el dedo, it makes you then more aware how true it is. entonces te hace más consciente de lo cierto que es esto. Practice has to be done in the same way. Y la práctica ha de hacerse de la misma manera. That contemplation, that meditation, that study, that analysis has to lead the mind to understanding. Your mind not requiring, not really needing to maintain a strong grasp of all those factors, causes that are inadvertently and really destructive and a cause of unhappiness for oneself. Y entonces uno lo que tiene que hacer es realmente traer toda esa práctica que estamos haciendo, esa práctica, esa meditación, ese estudio, ese análisis, tiene que llevarnos a entender en nuestra mente que no necesitamos estar sosteniendo fuertemente todos esos factores que son la causa inadvertida muchas veces de lo que nos lastima y estos aspectos destructivos que son causa de nuestro propio sufrimiento. So therefore, all of the different practices and studies that you may be doing, and even without a formal practice, if you have a mindful mind, if you have a mind that is aware and is able to watch itself, that itself is quite complete. So where you have all these complete, perfect methods, there is no need to add on another method. Así que todas estas prácticas y el estudio, inclusive si no estás haciendo práctica de estudio formal, si tú puedes tener esta mente con presencia, con recolección mental, esa mente que es capaz de verse a sí mismo todo el tiempo, entonces todo esto en sí mismo puede estar completo, no necesitas nada más. So, for example, I could give you some new method, like we're going to do a meditation with
purple light. Now, you all are familiar with white light and red light, and so I'm going to talk about, lavender colored light, something. Entonces, por ejemplo, si yo les diera una nueva meditación donde vamos a meditar con luz morada. Entonces ya todos ustedes están habituados a luces blancas, luces rojas, pero entonces ahora ya les voy a dar una nueva meditación con luz color lavanda. But that will be then again one more patch. Esa de vuelta sería un parche más. And that's not necessary. Y eso no es necesario. What is important is to recognize that whatever you are familiar with, whatever practice that you are doing with, to do it correctly. Lo que es muy importante y lo que uno tiene que reconocer, que lo que es importante es que cualquier práctica que estás haciendo, aquella práctica con la que estás familiarizado, es una práctica que debes hacer de forma correcta. So therefore, although I can't tell you any one unique method to transformation, what we can do, however, is to then refine whatever meditation or method that you are accomplishing at this time in your life. Entonces, como yo no les puedo dar un solo método a través del cual lograr esta transformación, lo que sí les puedo ayudar es cómo ayudarles a refinar cualquiera que sea la práctica que están haciendo para lograr esta transformación en su vida. Which would then begin with knowing what is or what are destructive emotions. Y esto comenzaría con saber qué es o qué son las emociones destructivas. To take time to look into one's own self and see how much awareness, how much a deeper sense of understanding do I have with regard to recognizing afflictive emotions or destructive emotions. Y entonces esto implicaría el tomarnos tiempo para vernos a nosotros mismos y preguntarnos qué tan conscientes somos, qué tanto entendemos, qué tanto somos capaces de reconocer cuáles son estas emociones destructivas o aflictivas. In both the Tibetan language and the Sanskrit language, from where most of our teachings come, both of these languages actually do not have the vocabulary of emotions. Tanto en el tibetano como el sánscrito, estas dos lenguas de las cuales nosotros obtenemos todo nuestro vocabulario, en ninguna de estas se encuentra la palabra emoción. So emotion is a very Western concept. Así que la emoción... No, I'm not saying Tibetans and people in the East do not have emotions. I'm talking about coining the word. That comes from the West. Estoy diciendo, entonces la palabra emoción es una palabra muy occidental y no quiero decir con eso que la gente en Oriente no sienta emociones, claro que sienten emociones, lo que quiero decir es que la palabra emociones es una palabra acuñada en Occidente. Now, since the birth of the Buddhist teachings and the philosophy are born from these three languages, Sanskrit, Pali, and Tibetan. Pero ya que in the tradition that we are studying. En la tradición que nosotros estudiamos, todas las palabras de las enseñanzas budistas van a provenir de estas tres lenguas, que es el Pali, el sánscrito y el tibetano. Then within these three original languages of the philosophy, emotions are described a little differently. Dentro de estas tres lenguas, que son la fuente de la tradición, a las emociones se les describe de una manera un poco distinta. So, from the teaching's perspective, there are not some destructive emotions. Desde la perspectiva de las enseñanzas, no es que haya algunas emociones destructivas. In general, it says all emotions are destructive. En general, dice, todas las emociones son destructivas. Because it comes not with the terminology of emotions, but today what in English we call emotions originate from these two languages, Sanskrit and Tibetan, which refers to them as in Tibetan, namtok, and in Sanskrit, klesh or klesha. Entonces, pero sin embargo, esta descripción no viene del uso latino o inglés de la palabra emoción, sino que a lo que ahora traducimos a nuestros idiomas como emoción, con base en el sánscrito y en el tibetano, vienen de otras palabras. En el tibetano, la palabra que se usa es namtok, y en el sánscrito, la palabra que se usa es klesh. Namtok or Nambartokpa, often in the language of the translators today, who are translating it into the Western languages, use the word
defilements. Discursive. En la palabra namtok o nampartokpa, en general, cuando se traduce a nuestras lenguas, se usan palabras tales como oscurecimiento o discursividad. Which is, I think, very beautiful words. Y creo que son palabras muy lindas. But the actual literal translation of the word namtok more is evocative of it being a speed bump. Pero la literal traducción del término namtok es sería algo que evoca mucho más la sensación de un tope. So, speed bump to clear thinking, Y es como un tope a pensar con claridad. often indicating that as a human being, with that very innate awakened or awareness that we have, whenever this natural awareness is interrupted by a speed bump, Entonces esto indica que nosotros como seres humanos, con esta innata estado despierto y consciente, ese estado innato, despierto y consciente se ve interrumpido por este tope de nuestras aflicciones o de los namtok. now in Mexico City, you have a lot of speed bumps. En la Ciudad de México tienen muchísimos topes. Imagine if the speed bump that is there and you're driving at the speed of 120 kilometers. Entonces, imagínense que ahí está el tope y tú vienes manejando a 120 kilómetros por hora. And then versus a situation where you are doing 15 kilometers and then you get to a speed bump. A diferencia, digamos, de una situación en la que estuvieras andando a 15 kilómetros por hora cuando te encuentras con el tope. So the natural mind is awake. La mente natural está despierta. And awake means you can see things, you can hear things, you can think thoughts. Y despierta quiere decir que puedes ver cosas, que puedes escuchar cosas, que puedes pensar pensamientos. But if you're doing these with a tremendous speed, if there is a speediness with which you are seeing things, hearing things, contemplating on thoughts, Pero si hay esta velocidad, ¿no? Si hay esta aceleración y estás acelerado en tu forma de oír, de ver, de pensar, and then you come to the speed bump, y entonces te encuentras con el tope, that makes it gross emotions, eso es lo que genera las emociones más burdas. harder to actually catch it because you're coming at a speed and therefore you're already moving into the next speed bump. Y es difícil de percatarse de estas porque ya vienes muy rápido y entonces no solo eso, ya te estás dirigiendo hacia el siguiente tope a esa velocidad. But if there is a sense of more slowdown of one's own thought processes, Pero si hay algún sentido, alguna medida de una desaceleración de nuestro propio proceso de pensamiento, then knowing that you are reaching a speed bump, you have a little bit more time to be watchful. That's called mindfulness. entonces sabes, el saber que tienes un poco más de tiempo antes de llegar a ese tope, eso lo haces a través de tu recolección mental. Eso es este sentido de tener cuidado, de estar atento. So in the beginning, it's very helpful to look at emotions, especially destructive or negative emotions, as those that interrupt, that bring about a kind of a speed bump kind of a situation to clear thinking, clear rational thinking. Así que al principio es muy útil ver a las emociones negativas, en particular a las emociones negativas o destructivas, como aquellas que interrumpen, que son este tope a nuestra manera racional y clara de pensar. And with that kind of an understanding, removing the tendency to identifying negative emotions by designation. Y con ese entendimiento muy claro, entonces lo que comenzamos a hacer es remover esa identificación de las emociones negativas a través de designarlas como tal. This is then where we identify only a few. We say anger, desire, ignorance. These are designations. Aquí es cuando identificamos, por ejemplo, para identificar algunas, cuando decimos enojo, deseo, ignorancia, estamos designando. So sometimes people say, I don't think I have much anger. Y entonces a veces hay gente que dice, yo no tengo mucho enojo. Some, but
not as bad. Algo de enojo tengo, pero no está tan mal. Or likewise, I don't suffer from jealousy or Oh. arrogance or desire. O dicen, no, no sufro de celos o de arrogancia o de deseo. Now, this happens when we are looking at gross emotions through designations. Y esto sucede cuando nosotros lo que estamos haciendo es viendo las emociones burdas que es a través de designaciones. Whereas the reality is that emotions independently do not exist as they are designated. Sin embargo, la realidad es que las emociones no existen independientemente de la manera en que nosotros las designamos. So we have many moments of speed bumps, of hitting a speed bump. Así que tendremos muchos momentos de topes, muchos momentos en los que nos estrellamos contra el tope. However, independently, you can't really find any of these negative emotions. Sin embargo, independientemente no vas a poder encontrar o de forma independiente ninguna de estas emociones negativas. So if you go searching for something called independently and anger, Entonces, si vas y buscas un enojo que sea un enojo independiente or any of the negative thoughts that we have designated as being destructive emotions, o cualquiera de estos pensamientos negativos que hemos designado como emociones destructivas, it is not an independent emotion that is independent in itself as an entity. no es una emoción independiente, algo que fuera independiente en sí mismo, una entidad independiente. Actually, it's a group of many different feelings. De hecho, es una agrupación de muchas distintas sensaciones. So it could be irritation, Podría ser irritación, it could be hatred, podría ser odio, it could be insecurity, podría ser inseguridad, it could be restlessness, podría ser desasosiego it could be just anxiousness. o ansiedad. So many of these different factors. Y tantos de estos diferentes factores. So therefore, a simplistic idea that assumes negative emotions are solid by themselves and independent has to be, again, carefully examined and seen as not true. Así que esta idea simplista que asume a las emociones como algo sólido, como algo independiente, eso es algo que hay que examinar con cuidado para llegar a la conclusión de que no es cierto. So rather than trying to attempt to give up anger or ignorance or desire, Así que en vez de intentar abandonar el enojo o la ignorancia o el deseo, it's important to go a little bit more deeper into one's own self es importante ir un poco más profundo hacia uno mismo and know that when we talk about transformation of negativities, y saber que cuando hablamos de transformar negatividades, we're not handling designated emotions. no estamos aquí lidiando con estas emociones designadas. So we're not trying to transform anger Así que no estamos tratando de transformar el enojo or jealousy or arrogance. o los celos o la arrogancia. Rather, what we are trying to do is to free our mind from being constantly interrupted, freeing our mind from the interruptions that come in its clear thinking. Más bien lo que hay que considerar es que lo que estamos tratando es de liberar a nuestra mente de estar continuamente sujeta a estas interrupciones. Queremos lidiar o remover todas estas interrupciones a nuestra claridad de pensamiento. So therefore, transforming emotions or transforming destructive emotions from the teachings perspective, the Buddhist teachings perspective, refers to allowing the clear thinking capacity of one's own innate mind to be uninterrupted. Así que desde en términos de transformar las emociones o de transformar estas emociones destructivas en particular, desde la perspectiva de las enseñanzas budistas, se trata de permitir que esta claridad de pensamiento que es innata a nuestra mente pueda manifestarse ininterrumpidamente. Now interrupted by what? Porque que no esté interrumpida de por qué. This I will discuss later. Eso lo voy a discutir después. Right now, we are just trying to define what is negative emotions. En este momento lo único que estamos tratando de hacer es definir qué son las emociones aflictivas. So the Namtok word in the Tibetan, often evocating the image of a speed bump,
Entonces esta palabra namtok en tibetano que comúnmente evoca esta idea de un tope and the Sanskrit term klesh or klesha, y el término sánscrito klesh o klesha, which often is again translated as defilements, discursive, and you like the word neurosis. y esta muy comúnmente se traduce como aflicciones o oscurecimientos, como discursividad y a él le gusta la palabra neurosis. But these are again designations. Pero estas también son imputaciones o designaciones. To understand klesh or klesha, Para entender klesh o klesha, here again there is no mention of emotion. aquí otra vez no estamos mencionando emociones. Just as the word namtok refers almost to a speed bump, Así como la palabra namto casi está haciendo referencia a un tope, klesh has the evoking image of a struggle within. klesh tiene esta imagen o puede evocar esta imagen de una lucha interna. Almost sort of two directions, one from this side, one from the other side, colliding into one another. Es casi como dos direcciones, algo que viene de un lado, el otro que viene del otro y que están impactándose una con otra. So not only a speed bump, but an accident. O sea, no solo un tope, sino un accidente. And so therefore, here in the teachings itself, it says, klesh, or what is a discursive thought, are characterized by these 5 tendencies. Así que en las enseñanzas aquí dice, los klesh o estos pensamientos discursivos están caracterizados por 5 cosas. The first is ignorance. Y la primera es ignorancia. It's almost like you blindfold yourself and then drive at a speed and you hit something. Es casi como que vas y tú mismo te pones, te quitas la vista, te tapas los ojos y entonces te manejas hasta que chocas contra algo. Ignorance here simply is where you're not able to see clearly. Te vendas a ti mismo. Aquí la ignorancia simplemente es que no puedes ver con claridad. In the same way, klesha requires the second tendency, which is egocentricity. De la misma manera, el klesha va a requerir una segunda característica que es el egocentrismo. Your full focal point is about the self, and you cannot see anything beyond the self. And whenever anything arises from such a base of egocentricity, it creates the struggle, the klesha. Y esto implica que no puedes ver otra cosa que no sea este foco en ti mismo, este foco egocéntrico, y que cualquier cosa que surge basada en esta mentalidad autocentrada es una lucha, es un klesha. The third tendency that makes any thought a destructive emotion is attachment. La tercera tendencia que hace de cualquier pensamiento uno destructivo es el apego. Attachment defined as rigidity or an uncompromising attitude. Y el apego aquí se define como rigidez o como una actitud que no está dispuesta a negociar. Which enhances the egocentricity. Y esto incrementa esta mentalidad egocéntrica. The fourth tendency that makes a simple thought a klesha or negative Y la tercera tendencia que hace de cualquier pensamiento, cualquier simple pensamiento algo negativo, is said to be an instinctive impulse to make something. se dice es un impulso instintivo de hacer algo. And the fifth tendency is said to be the habit of giving a very biased attribute. Y el quinto impulso es el de dar o proponer una imputación muy sesgada, Now, if un you look atributo muy sesgado. Now, if you look at these 5 tendencies, Y si uno mira estas 5 tendencias, within every arising moment, en cada momento que surge, with the natural capacity that each one of us has to see, to feel, to think, con cada momento que surge y con esa capacidad natural que tenemos todos de ver, de sentir, de pensar, sort of if you're thinking a thought,
Por ejemplo, si estás pensando un pensamiento, But if that thought is contaminated by an ignorance, pero si ese pensamiento está contaminado por una ignorancia, an ignorance that is made gross through egocentricity, y una ignorancia que está se está haciendo burda a través de este egocentrismo, and it begins to immediately be very strongly attached to that. y comienza inmediatamente a estar muy fuertemente apegado a esto. And you can't resist the impulse, the instinctive impulse to immediately make something out of it. Y no puedes resistir ese impulso inmediato y fuerte de hacer algo al respecto. And then you justify that impulse Y luego justificas ese impulso by giving biased attributes to it, like it's good, it's bad. y lo que haces es entonces, no puedes resistir el imputarle algún atributo muy sesgado como esto es bueno, esto es malo. Then all of these 5 things coming together, Entonces estas 5 cosas al conjugarse every time, cada vez, 60 times, 60 veces, in every 1 second broken into 60 parts. en cada segundo que puede partirse en 60 partes. Or in other words, if 1 second of a time could be divided into 60 parts, O, para decirlo de otra manera, si cada segundo de tiempo pudiera ser dividido en 60 let's partes, call it microsecond. vamos a llamarle un microsegundo. You do these 5 things 60 times. Entonces haces estas 5 cosas 60 veces. That's the speed with which you are going. Y esa es la velocidad a la que vas. What are the chances that it will encounter a speed bump? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre con un tope? And what are the chances that you'll not have an accident? ¿Y cuáles serán las probabilidades de que no tengas un accidente? We don't intend to have negative thoughts. Nosotros no tenemos la intención de tener pensamientos We all negativos. know, quite the contrary, no one wants to have them. Es más, sabemos que muy por el contrario, nadie quiere tenerlos. It's just that your speed is just too fast. Es simplemente que tu velocidad es demasiado alta. And in order to actually bring that speeding attitude back into a much more slower, awakened state, the methods of meditation that you are doing are prescribed. Y para desacelerar esa velocidad, para traerla a calmar o desacelerar eso, es por eso que para disminuir esa velocidad estamos aplicando los distintos métodos de meditación. So the whole point of your becoming a Buddhist is to slow down that speed Así que todo el punto de hacerse budista es bajarle a esa velocidad, until you are sure there are no speed bumps hasta que tengas seguridad de que no hay topes and that you are able to have a clear understanding of your own nature. y que tengas la capacidad de tener un entendimiento claro acerca de tu propia naturaleza. So therefore, here when we talk about transformation, you are not looking at it from a very simplistic perspective of handling just some destructive emotions. Así que aquí, cuando estamos hablando de transformar las emociones aflictivas, no estamos hablando de una versión simplista en donde dices que tienes que lidiar con algunas emociones. Instead, you're looking at this very subtle tendency of such a speedy mind that has so much familiarity with ignorance, with attachment, with egocentricity, with this instinctive addiction to the instinctive sort of an impulse to repeat again and make something. And then the habit of constantly giving your opinions and your sort of attributes to everything that you encounter. Estamos más bien hablando aquí, en esta transformación mental, de algo mucho más sutil, de esa rapidez con la que estamos habituados, en la cual estamos familiarizados con esta ignorancia, con este apego, con esta egocentricidad, con esta adicción impulsiva de repetidamente hacer algo al respecto, de dar nuestras opiniones y montar nuestros atributos a todo aquello, montar atributos o colocar atributos a todo aquello con lo que nos encontramos. So therefore, in the beginning, what I'm going to do is give you choices. Así que es por esto que al principio lo que voy a hacer es darles opciones. Choices on how you can transform negative emotions. Opciones en relación a cómo pueden transformar emociones negativas. First is the easiest. La primera es la más fácil.
Don't encounter speed bumps. No te encuentres con los topes. Rest your mind Descansa free. tu mente. Let it be free. Descansa a tu mente libre. Deja que tu mente esté libre. You can see things, Puedes- just see. Puedes ver cosas, solo mira. Don't make it into something. No hagas de ello algo. Don't elaborate it, modify it. No lo elabores, no lo modifiques. Particularly, don't elaborate upon it, don't modify or distort it because of your own preferences or conveniences. Y particularmente no elabores sobre ello, no lo modifiques o lo distorsiones con base en tus propias preferencias. See things, keep going. Hear things, keep going. Think thoughts, keep going. Mira las cosas, sigue adelante. Escucha las cosas, sigue adelante. Piensa, sigue adelante. Don't make a storyline No, of everything that you are able to naturally interact with. no hagas una narrativa de todo aquello con lo que tienes naturalmente capacidad de interactuar. Particularly knowing that nobody wants you to do it. Particularmente sabiendo que nadie quiere que lo hagas. And your expression of genuine compassion would be is to not do this. Y tu expresión de genuina compasión sería no hacerlo. So think, speak, engage in any kind of activities, but just as the teachings say, just as a bird perched on a branch flies into the sky and never once looks back and sees what happened to the branch that I was sitting upon. In the same way, let your awakened awareness simply be. Look, see, feel, think, have emotions. Don't make a big deal out of it. That's the first choice. You can do it. For those who take that path, this is the end of the seminar. Y como dicen las enseñanzas, es decir, este aspecto compasivo sería simplemente pensar, hablar, involucrarte en tus distintas actividades, nada más. Entonces, como dicen también las enseñanzas, tal como un pájaro que está posado sobre una rama, al alzarse en vuelo, ni por un segundo voltea a ver y se pone a pensar, ¿qué pasó con la rama en donde estaba yo posado? De la misma manera, ese estado, esa conciencia despierta que nosotros tenemos, que nos permite, simplemente mora en esa conciencia despierta que tienes, simplemente mira, siente, deja que vengan las emociones y no hagas un gran rollo al respecto. Y si lo puedes hacer, esto es algo que puedes hacer, si tomas este sendero, entonces aquí se acaba el seminario para ti. However, if this very simple thing is too complicated for you, Pero sin embargo, si esta cosa que es tan sencilla es demasiado complicada para ti, then you have the second choice. entonces tendrás una segunda opción. Now, the second choice is don't do these 5 things. La segunda opción es no hagas estas 5 cosas. See things, hear things, think thoughts, Mira las cosas, escucha las cosas, piensa pensamientos. but see completely. Don't see it with an ignorant eye that only sees what you want to see. See it completely. Pero ve las cosas de forma completa. No veas las cosas desde este yo ignorante que solo ve las cosas de forma parcial. Ve las cosas de forma completa. Learn to listen and listen completely, not have a partial, biased approach to what you hear. Aprende a escuchar y escucha de forma completa. No tengas una aproximación parcial y sesgada ante aquello que escuchas. Think thoughts, have emotions, have feelings, Piensa pensamientos, ten emociones, ten sentimientos, but know the complete makeup of that thought, of that feeling, of that emotion. pero conoce todos los aspectos que construyen ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento. And when you see things and when you hear things and when you are thinking thoughts, Cuando veas cosas, cuando escuches cosas, cuando estés pensando pensamientos, don't always let that revolve around you. no permitas que eso solo esté girando alrededor tuyo. Seeing can be seeing, it doesn't have to be my seeing. El ver puede ser simplemente ver, no tiene que ser lo que yo veo. Hearing a sound can be hearing a sound, it doesn't have to be I am hearing the sound. Y escuchar un sonido puede ser simplemente escuchar un sonido, no, yo estoy escuchando un sonido. A thought can be a thought, and if you understand it fully, it doesn't necessarily have to be my thought, my feeling, my emotion.
Un pensamiento puede ser un pensamiento y si lo entiendes claramente no tiene que ser mi pensamiento, mi sensación, mi emoción. Remove or reduce the ego-based attitude to all what you're able to engage in. Remueve o reduce esa actitud basada en el ego, en tu relación con todas las cosas. Let go of attachment. Deja ir el apego. Keep your mind free from constantly sort of encountering forms or sound or thoughts. Deja a tu mente libre, déjala libre de constantemente estarse involucrando con formas, con sonidos, con pensamientos And unnecessarily grasping at them or being attached to it. y que de forma innecesaria se aferra a ellos y se apega a ellos. And the fourth is do not exaggerate what is. Y la cuarta es no exageres lo que es. When you don't put in the egocentricity and the attachment, you do not invest the attachment. Cuando uno no mete el autocentrismo y cuando uno no invierte ese apego, Then it doesn't necessarily require you to then make something out of whatever it is that you're relating to. eso entonces ya no requerirá de ti que necesariamente hagas algo en relación a aquello con lo que te estás relacionando. Because where there is the attachment and the ego, Porque donde quiera que esté el apego y el ego, then what you are hearing becomes immediately, you have to create it into something for yourself. You have the instinctive impulse to immediately make something out of it. So then, in that case, what you see doesn't become just seeing, you have to make something out of that. What you're hearing can't be left alone, you have to make something out of that. Likewise, with your thoughts, it can't just be another thought, you have to make something out of it. y en este sentido, cuando lo que sucede es que cuando tenemos este sentido de ego y de aferramiento, entonces escuchas algo y entonces rápidamente lo transformas y quieres hacer algo que tenga relación a ti. Y tienes que hacer algo con eso que estás escuchando. No solo ves, sino que tienes que hacer algo al respecto de eso que ves. Y no solo escuchas, tienes que hacer algo. Y no solo piensas y simplemente es otro pensamiento, tienes que hacer algo al respecto de ese pensamiento. Now, therefore, when that kind of a tendency to make something out of it happens, you've gotten into immediately this whole struggle of what have you made? Y claro, cuando tenemos inmediatamente cuando tenemos esta tendencia de hacer algo con las cosas, entonces llegamos, perdón, Bless you. se genera esta lucha en relación a qué es lo que hemos hecho. So, therefore, when you have made something, when you've created something, and then, of course, if you like it, if it is something conducive to you, you give it the attributes of then making it better than it is. If it is, again, something that doesn't live up to your expectations, then you give attributes that lessens, again, something more than what it is. Así que cuando una vez hemos hecho algo, cuando hemos creado algo, y entonces si lo que creamos nos gusta, entonces rápidamente vamos a tratar de atribuirle o darle más atributos para hacerlo mejor. Mientras que si hicimos algo que no cumple nuestras expectativas, entonces vamos a ver cómo podemos ponerle atributos que lo disminuyan o disminuyan aquello que, o sea, mucho más de lo que es. So, since this morning, 9 o'clock, until now, 12:30, how many thoughts did each one of you have? No, just think about it. De las 9 de esta mañana, de las 9 a las 12:30 que son ahora, piénsenlo, ¿cuántos pensamientos han tenido de entonces para acá? How many do you think? 10, ¿Cuántos creen? ¿10, 50, 50, 100, 100, 500, 500, 1,000, 1000, numberless, incontables? or maybe even just something like 76? O quizás algo como 76. Now, the point here is, of all those many thoughts that have crossed your mind so far, Pero how many can you actually remember? Try to remember 10 thoughts that you thought since this morning until now. Pero el punto es, de todos estos pensamientos que han cruzado tu mente, ¿cuántos puedes recordar? Y hagan este ejercicio, piensa, ¿cuántos pensamientos puedo recordar? ¿Serán 10 o cuántos puedo recordar de estos que han atravesado mi mente de la mañana a ahora?
Now think 10 thoughts. Piensen. And don't guess. Piensen en 10 de estos pensamientos y no adivinen. It shouldn't be, I think I thought of that. No debe ser como, pienso que pensé en esto. You have to be very precise. This thought, this thought, this thought, and this thought. Tienen que ser muy precisos. Este pensamiento, luego este pensamiento, luego este. Now, how many of you can actually recall? Just try this. ¿Cuántos de ustedes pueden recolectar esto, recordar esto? Inténtenlo. And you will find that actually most of you can't remember anything. Y van a encontrar que la mayoría de ustedes, de hecho, no pueden acordarse de nada. Now, why you can't remember anything should point out to how actually your mind can think thoughts and they don't need to become anything. Y el hecho de que no se acuerden de nada, esto está señalando este punto de cómo puedes tener pensamientos y pueden no convertirse en nada. But many of you also have that one thought that you can't forget. Pero muchos de ustedes también tienen ese pensamiento que no pueden olvidar. Something like, I meet people who say things like, in 1982 at 5:30 on the Sunday, you said that to me. Y conozco gente que me dice, en 1982, a las 5:30 de la mañana, tú me dijiste esto y esto, en domingo. And they remember, you said that, you did that. Yeah, I encountered this, I had that experience. Y se acuerdan, ¿no? Tú dijiste esto, yo experimenté esto, yo encontré esto, esa fue mi experiencia. Now, this is the speed bump. Ok, esto es un tope. What's the difference between a thought that you can remember and all those thoughts that you can't remember? Así, ¿cuál es la diferencia entre esos pensamientos que puedes recordar y todos esos otros que no recuerdas? Because the thought you can remember has these 5 components. Ese pensamiento que puedes recordar tiene estos 5 componentes. You couldn't see anything beyond what you wanted to see. No podías ver nada más allá de aquello que querías ver. It had everything to do about you, the ego. Tenía todo que ver contigo, con el ego. You were very attached to a certain thing that you got or did not get, Estabas muy apegado a cierta cosa que obtuviste o no obtuviste, which made you immediately create it to becoming pain or happiness. que hizo que inmediatamente lo convirtieras en dolor o felicidad. And if it was something painful that you couldn't forget, Y si fue algo doloroso, algo que no puedes olvidar. you've given it many attributes since then to continually hold on. Le has dado desde entonces hasta ahora muchos atributos a los cuales agarrarte. And if it was something that was cause of pleasure, Y si fue algo que fue una causa de placer, then also you have given it tremendous amount of attributes. también le has dado una tremenda cantidad de atributos. And every time you recollect the thought, Y cada vez que recuerdas ese pensamiento, you add on to giving attributes. agregas más a la colocación de atributos o le pones Giving más atributos. attributes exaggerates that thought. Y cuando uno da o le pone atributos, eso exagera ese pensamiento. This exaggeration interrupts the clarity of one's own mind. Y esa exageración interrumpe la claridad de tu propia mente. And the exaggeration becomes so big, like holding your palm in front of your face, because of which you cannot see the pervasive environment. Y la exageración se vuelve tan grande que es como que acabas poniéndote la mano frente al rostro y a través de tú mismo tapar tu rostro con la mano no puedes ver todo ese medio ambiente que está permeando. This then again goes to exaggerate the ignorance. Esto de vuelta vuelve a exagerar la ignorancia. The ignorance again makes the ego bigger. La ignorancia de vuelta hace que el ego crezca. You become more attached to that ego. Te apegas más a ese ego. You create again something out of that. De vuelta vuelves a crear algo con base en esto. More attributes are added. Se agregan más atributos And then it becomes even a bigger thing. y entonces se vuelve algo todavía más grande. That becomes even the bigger ignorance. Y eso de vuelta se convierte en una ignorancia más grande. The ego becomes bigger, and it continues. These 5 things just continue to cooperate with one another.
Y entonces se hace también el ego más grande y en fin, cooperan, continúa este ciclo y simplemente cada uno de estas 5 tendencias se ayudan o se fortalecen una a otra. So the second sort of the choice of how to transform discursive emotions Así que la segunda opción de cómo transformar emociones destructivas is simply to cultivate these 5 awarenesses. es simplemente cultivar estas 5 conciencias. Instead of dwelling in ignorance, see clearly, think clearly. Entonces, en vez de morar en la ignorancia, mira con claridad, piensa con claridad, Discern with wisdom. discierne con sabiduría. Allow the ego to be not sort of imposed in every situation. Permite que el ego no se imponga en cada situación. Recognize there's nothing actually to attach, Reconoce que no hay nada, de to hecho, be attached to. a qué apegarnos, There is no need for you to exaggerate, que no hay necesidad de que exageres. and particularly no need to add attributes that are dependent upon just your own ego's opinions. Y particularmente el que no necesitas agregar atributos que básicamente o particularmente dependen de las opiniones de tu propio ego. Now that's the second, again, option that you have. You can look at how to transform by inculcating into yourself these 5 basic principles of awareness. Every method of training in meditation within the Mahayana teachings emphasizes this approach. Y entonces esa es la segunda opción. Si quieres transformar tus emociones, lo que puedes hacer es inculcarte a ti mismo 5 tipos de conciencia, 5 cosas de las cuales tienes que percatar. Y básicamente estas son las enseñanzas del Mahayana. Todas están dirigidas a esto. The first, the choice of not meeting the speed bump by letting it go, that's very much keeping in touch with the Mahamudra and the Dzogchen teachings perspective of how to work with discursive emotions. La primera perspectiva en donde no nos encontramos con el tope porque simplemente soltamos o dejamos ir el tope y con ello no lo encontramos, eso es mucho la aproximación del Mahamudra, el gran sello, y el Dzogchen, la gran perfección. And then cultivating these 5 awarenesses that defeat these 5 tendencies that create klesha. Y luego el cultivar estas 5 conciencias o estas 5 cosas de las cuales nos tenemos que percatar, que van a contrarrestar las 5 tendencias que contrarrestan los kleshas, which are very closely related to knowing the empty nature. Estas están muy relacionadas al conocer la naturaleza vacía, particularly of the ego, particularmente del ego, and therefore being able to free oneself from these 5 tendencies that build up any thought to becoming an afflictive thought. Y con ello entonces uno puede lograr liberarse de cualquiera de estas 5 tendencias que hacen que un pensamiento cualquiera se convierta en un pensamiento aflictivo. Then that is the entire spectrum of the Mahayana methods of meditation. All your practices that you are doing are so that these 5 tendencies are removed, and in its stead, a clearer understanding of what are thoughts, what are emotions, what are feelings, are then recognized by the meditator. Todas los métodos del Mahayana, de todas las prácticas meditativas y métodos que han aprendido, todos estos métodos del Mahayana están pensados para revocar, para remover estas 5 tendencias y entonces generar esta claridad mental a través de la cual podemos reconocer claramente cómo son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones, cómo son nuestras sensaciones. Esa es la práctica de la meditación en el Mahayana. So see things, hear sounds, and think thoughts. Así que ve las cosas, escucha los sonidos, piensa los pensamientos. Without the ignorance, without the ego. Sin la ignorancia, sin el ego. Knowing that its nature is not really amounting to the creation or the presence of anything that is independent. Sabiendo que su naturaleza no es una que esté cooperando o sumando a la creación o la presencia de algo sólido. So freeing, seeing, thinking
and hearing or any of the senses activities from the egocentricity. Así que se trata de liberar el ver, el oír, el pensar o cualquier actividad sensorial de la actividad del ego. That is then another way of transforming emotions. Esa es otra manera a través de la cual transformamos las emociones. Now, if you can do that, then that's the second choice. Entonces, si puedes hacer esto, esa sería la segunda opción. Now, again, if there are some who find it a little bit easy to think about but difficult to do, Pero de vuelta, si entre ustedes hay quienes dicen, bueno, esto es fácil de decir, pero difícil de hacer, then to transform emotions for the remaining of us entonces para transformar las emociones para el resto de nosotros, begins by first identifying and knowing to recognize what are negativities or destructive emotions and to know them from its gross perspective rather than its subtle perspective, as is often the approach taken by the Mahayana and the Vajrayana teachings. the subtle perspective. The subtle perspective. So you then have to go through the gross perspective, which is the beginner's path. Entonces, si nosotros estamos en esta, ¿cuál sería la opción para el resto de nosotros? Es empezar identificando a nuestras emociones negativas o destructivas. Y aquí lo que haríamos es empezar a trabajar con la manifestación burda de estas emociones, más que tratar de lidiar en los aspectos sutiles de estas, que es más a lo que se dedica la aproximación Mahayana y la aproximación Vajrayana. Es decir, aquí lidiar con el aspecto más burdo de las emociones es lo que hace un principiante. So since no one left, Como nadie se ha ido del salón, so I'm assuming we have to go through the complicated ways. entonces estoy asumiendo que vamos a tener que atravesar los métodos complicados. So as far as complicated way of approaching is concerned, then the Abhidhamma Samuchaya, the Ngondojen teachings, refer to 51 mental events or 51 distinguishable mental events. And within the context of the 51 distinguishable mental events, 20 negative, destructive emotions are mentioned. So let's start with the 20. Entonces, cuando vemos en el Abhidharma Samuchaya, el Godogin, se cita y se dice que hay 51 eventos mentales que son distintivos, que se pueden distinguir, o 51 factores mentales. Y estos 51 eventos mentales, de estos 51, hay 20 que son negativos. Entonces vamos a comenzar con estos 20, o son 20 que son emociones negativas. So what is important is for you to keep in mind, Vajrayana sees it as just one interruption. Entonces, lo que es importante es que tengan en mente que en el Vajrayana esto se ve tan solo como una interrupción, Like a speed bump. como un tope. Mahayana sees it as a struggle. Mahayana lo mira o lo entiende como una lucha. Struggle between what is and what is not. Es una lucha entre lo que es y lo que no es. And the Hinayana approach or the beginner's approach sees it as identifiable emotions. Y la aproximación hinayana o la aproximación del principiante es verlos como emociones que pueden ser identificadas. Therefore, from that perspective of a beginner's path of wanting to bring about transformation, one is very realistic. It's a very honest approach of saying, I don't even know what are destructive emotions. I need to spend time in actually looking into my own habits, behavior, my character, my own personality to actually see what are the negativities that I need to begin to change, begin to transform. In so many ways, of course, the profound ways of Vajrayana and Mahayana are appreciated, but this beginner's approach to identification of the gross emotions, I feel, is a very honest and a very important discipline that you and I need to cultivate in our path of practice. Así que en este sentido, para nosotros que queremos transformar en este sendero budista, creo que esta primera aproximación del principiante es una aproximación muy realista y muy honesta, donde empezamos a decir,
pues cuáles son mis emociones destructivas, cuáles son esas emociones. Y tenemos que darnos el tiempo para ver nuestros hábitos, para ver nuestras conductas, para ver cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra personalidad y para notar cuáles son esos aspectos negativos y en efecto saber qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que transformar. De muchas maneras apreciamos todos los distintos profundos senderos del Mahayana y del Vajrayana, pero me parece que esta aproximación del principiante es una aproximación muy honesta, que implica mucho discernimiento y es muy importante que ustedes y que yo la usemos mucho y la exploremos. So the Abhidhamma Samuccaya says, a practitioner, no matter what meditation you may be doing, will never be able to actually bring the fruition into the path of the practice until you do not eradicate from your own body, speech, and mind these 20 kleshas or 20 discursive thoughts. Y el Abhidharma Samuccaya dice que entonces no importa cuál es la práctica meditativa que estés haciendo, nunca vas a poder traer el logro al sendero, el fruto del sendero, hasta que no logres erradicar de tu cuerpo, palabra y mente estas 20 emociones negativas. The first is called toa, or rage or fury. I'm not sure. Is belligerence fury? The term toa is translated by many English translators as belligerence. What's belligerence? Is this willingness to fight, like wanting to fight? Toa, Tendency to conflict? tendency to conflict. Then it's very accurate, very, very accurate. Toa has always the Tibetan word has the evoking meaning of like embers that is in a fire, covered by ash. It's not a fire yet, but it has the full potential of becoming a fire. Entonces la primera de esas 20 es Troa. Y Troa se traduce a veces como furia, se traduce también como beligerancia. Y esta beligerancia, preguntan en Boche, ¿qué quiere decir esa palabra? Dice Tony, es la tendencia al conflicto. Entonces dice, si esa es lo que quiere decir beligerancia, entonces en efecto es una muy buena traducción para esta palabra, para Troa. Porque Troa se puede pensar, o la imagen para Troa, para esta beligerancia, es como estas, ¿cómo se dice? Lo que evoca el término es las brasas ardientes, pero que están cubiertas por ceniza. Esas brasas tienen todo, no es un fuego, pero tienen todo el potencial de convertirse en un fuego. So the exercise you have here is to make a checklist. Así que el ejercicio que ahorita les toca a ustedes es hacer una lista donde puedan ir checando. So, do you have this kind of a seething, passive rage within one's own self? If yes, tick mark. If no, cross mark. Entonces vamos a hacer esta lista y entonces realmente observa, ¿tienes acaso en ti esta tendencia a punto de florecer, de esta beligerancia, de esta irritación, de esta ira dentro de ti? Si no la tienes, tache. Si sí la tienes, palomita. Because if you are meditating, remember, you're taking this belligerence into your meditation. Porque si estás meditando, recuerda, vas a traer esa beligerancia a tu meditación. So if you're sitting in meditation on this rug, Así que si estás sentado meditando en esta alfombra, if you're still meditating and you're very devout to the Buddhist view, exactamente, si estás meditando y tienes mucha devoción al punto de vista budista, and you're actually meditating, sending compassion to all sentient beings, breathing all their suffering in, y de hecho estás meditando y estás enviando compasión a todos los seres sensibles y estás inhalando todo su sufrimiento. but if your mind has this belligerence, Pero si tu mente tiene esta beligerancia, esta tendencia al conflicto, so you're simply putting it under the carpet. simplemente la estás poniendo abajo del tapete. So that's one bump. Así que eso sería un tope. Second, according to the Abhidhamma Samuccaya, second discursive or destructive emotion is kunzin, often translated as grudge or resentment. Y el siguiente emoción discursiva o aflictiva sería kunzin, y esta comúnmente se traduce como resentimiento. Now again, checklist.
look into your own mind. Are you still clinging? Are you still very attached? Are you still your ego is just really holding on very strongly to any pain of resentment or grudge? But Y- you're still trying to meditate to liberate all sentient beings from suffering. Remember that. Entonces, de vuelta, saquen su lista y vean. ¿Acaso todavía tengo este aferramiento? ¿Acaso todavía tengo este apego? El ego todavía está aferrado fuertemente a aquel dolor que hemos sentido. ¿Eso es así? ¿Eso lo estás viendo? ¿Todavía tienes ese resentimiento, ¿cómo diríamos otra palabra? Grudge, resentimiento. Ese rencor, gracias, rencor, resentimiento. Digo, porque igual mientras sigues queriendo liberar a todos los seres de su sufrimiento. So one more bump under the carpet. Ese es otra tope abajo de la alfombra. Third destructive emotion is called chapa, often translated as concealment, hiding one's own fault from others, but worse, from yourself. Y el tercero de estas emociones destructivas se conoce como chapa, que quiere decir esconder. Y sobre todo es esconder nuestras propias fallas, nuestros propios errores. Esconderlos de otros, pero peor, escondérnoslos a nosotros mismos. Not being mindful, not spending enough time looking at one's own weaknesses and faults that have to be brought into the path of transformation. Es no tener esta presencia mental, esta recolección mental y no darle el tiempo a observar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas, que son las que tenemos que traer al sendero. 3 things I will not repeat, but you keep doing. Son 3 cosas que no voy a repetir, pero ustedes siguen haciendo. The checklist, La lista, knowing that you do it, if you have this habit that you're doing it despite all your practices. saber que lo estás haciendo, saber que lo estás haciendo a pesar de que estás haciendo todas estas distintas prácticas. And therefore you're sweeping one more dust under the carpet. Por lo tanto, de vuelta estás barriendo algo más de polvo y metiéndolo abajo de tu tapete. And I really want you to feel yourself meditating on a lot of bumps now. Y ahora ya quiero que sientan cómo están meditando encima de todos estos topes. The fourth destructive emotion is called tsikpa, often translated as anger, but literally to be burnt by a passion. Y luego, la siguiente, la cuarta emoción destructiva es tsikpa. Y tsikpa... Tsikpa. Oh, it's burnt, Yeah. to be burnt. Tsikpa, que es, comúnmente se le traduce como enojo, pero literalmente tsikpa quiere decir estar quemado, o sea, verte quemado por cualquier pasión, estar siendo consumido por una pasión. Fifth is tagdok, often translated as jealousy. Y la quinta es taktok, comúnmente se le traduce como celos. But jealousy, tagdok, for example, the literal word here means an emotion that colors your opinion. Y aquí taktok, de hecho la traducción es una emoción que literalmente pinta, colorea tu opinión. So you're not able to see things in its natural color. You bring a color to it. No puedes ver las cosas en su color natural. Tú le traes color o pones color a las cosas. Sixth negative destructive emotion is called serna, stinginess, avarice. Y la sexta de estas emociones negativas destructivas es serna, que es avaricia. Seventh is yoa, often translated as dishonesty, but yoa simply is moving away from what is true, trying to find deceptive ways so that you can avoid what is true. Y después viene yoa. Yoa básicamente se traduce como deshonestidad. Y eso quiere decir aquí el alejarte de aquello que es verdadero. Buscar cosas, o sea, maneras de engañarte para no ver lo que es verdad. Eighth destructive emotion is called ju, pretentiousness or hypocrisy between your attitude and conduct, in your attitude and conduct. Y la que sigue es yu, que quiere decir ser pretencioso y ser hipócrita en relación a tu actitud y tu conducta.
Then ninth, again, examine in one's own self and see whether you have the ninth destructive emotion of jakpa, often called intoxication. Y luego examinen si tienen dentro de ustedes esta novena de las emociones aflictivas, que sería chakpa, que normalmente se traduce como intoxicación. Intoxication here is not about any substance, intoxicated by one's own self, Y aquí la intoxicación no se full refiere, of one's own self. no habla de estar intoxicado por sustancias, sino de estar intoxicado de uno mismo, es decir, estar lleno de uno mismo. 11th is motameba, which we say lack of embarrassment. I think we skipped the 10th. Oh, Rinpoche. 10th is nambartsewa, intent to harm, to wish and to hold a thought of harming somebody else. Y el 10º es Nampartsewa, que es el querer, el deseo de lastimar, el desear lastimar o dañar a alguien. 11th is lack of embarrassment. El 11º es la falta de bochorno, vergüenza. There's a nice English word, thick-skinned. Eso, hay una palabra muy linda en inglés que quiere decir que tienes la piel muy gruesa. This is in the checklist, yes, Esto en su lista le tienen que poner un sí. because you and I don't know about so many of you, but someone like myself, I speak Dharma, I teach Dharma, I try to practice Dharma. My whole life, 24 hours a day, revolves around the view of the Dharma. Y no sé ustedes, pero alguien como yo, bueno, yo hablo del Dharma, enseño el Dharma, practico el Dharma, e intento practicar el Dharma y toda mi vida gira alrededor de la práctica del Dharma. And then still there's envy, Pero aún así hay envidia, pride, hay orgullo, attachment, apego, any of those things that went, all these 10 things that we've gone through, and the 10 things that are to follow. cualquiera de estas 10 por las que ya pasamos y cualquiera de las 10 que siguen. These are all there still in my mind. Todas estas siguen ahí, todas en mi mente. But I still sit here and talk to you about how to transform discursive emotions. Pero todavía me siento aquí y les hablo a ustedes de cómo transformar las emociones discursivas. That is lack of embarrassment. Eso es falta de vergüenza. So, checklist from me. Así que para mí en la lista, 12th negative destructive emotion mentioned is tremeba, lack of blame. la siguiente emoción negativa que se menciona es la 12ª, es chemepa, que es ausencia de Which usually is culpa. to be so unconcerned about continually doing negative things and never once knowing that you are doing exactly the opposite of the view that you are devoted to. Y esta ausencia de culpa quiere decir que no te importa para nada, que sigues haciendo todo tipo de negatividades y que sin saber que no tienen nada que ver con aquello que dices que sostienes como punto de vista. Something that really comes to my mind in the recent times, we have seen just the tremendous amount of violence. Algo que viene a mi mente es que recientemente hemos visto todos esta tremenda cantidad de violencia. And the news that came about the beheading of this journalist. Y estas noticias que llegaron acerca de que decapitaron a este periodista. When someone does something so cruel and violent, cuando alguien hace algo tan cruel, tan violento, and instead of the shame of anger, y en vez de la vergüenza del enojo, instead of knowing the destructiveness of one's actions, y en vez de saber lo destructivo de nuestras propias acciones, that you actually try to see it as an object of your pride, que de hecho intentas verlo como un objeto de orgullo. this is called lack of blame, Esto es a lo que se llama la falta de culpa, where you do not see the degrading actions and how instead of seeing it as degrading, you actually gloat over it. y que no ves estas acciones como degradadas, como algo que te degrada, sino al contrario, te regodea sobre estas acciones que hiciste. 13th negative destructive emotion is mukpa or dullness. La tercera
la 13ª emoción negativa es amukpa o simplemente falta de claridad. 14th is tremendous, extreme excitement that does not allow you to find an equipoise, a balanced attitude towards things. Y la 14ª es o 14ª, es esta extrema, excesiva emoción que no te permite encontrar este punto de equilibrio o de balance. The 15th is called Madheba, La número 15 se llama Madepa, which is a constant distrust or lacking of trust in what is good and true. y esta Madepa quiere decir una continua falta de confianza, el que no tenemos confianza en aquello que es veraz, en aquello que es bueno. 16th is Bhame, laziness. La 16 es Pagme, es pereza. 17th is Jepa, forgetfulness. La 17 es Jepa, que es el olvido, ser olvidadizo. 18th is Bhavmeva, to have sort of heedlessness or to not be attentive. La 18 es Pagmepa, que quiere decir ser descuidado, no ser atento. 19th is Yengwa, total distraction. La 19 es Yenwa, la completa distracción. And 20th is Shijin Mepa, to have an attitude that is completely unalert, lack of vigilance. Y luego la 20ª es Sheshin Mepa, que quiere decir una completa falta de atención, una completa falta de estar alerta o vigilante. Now, what happened to your checklist? ¿Qué le pasó a su lista? What does it look like? ¿Cómo se ve su lista? If you are calling yourself a Buddhist practitioner who has devotion and all the external and internal conditions, Si ustedes se llaman a sí mismos un practicante budista que tiene devoción y tiene todas las condiciones externas e internas, you should have a cross against all of these 20. tendrían que tener una cruz, haber tachado todas estas 20. That is called bringing fruition to the path. Eso es lo que se llama traer el fruto al sendero. If it looks half and half, Si se ve mitad y mitad, half correct and half no, mitad palomitas, mitad taches, there's still hope. todavía hay esperanza. Now, if you think all the 20 are, yes, they are there, Pero si ves que todos los 20 sí están ahí, then what you are meditating upon is a very lumpy cushion. entonces lo que ya sobre aquello que estás meditando ya es un cojín lleno de bolas abajo. It's time for every one of us to then reflect exactly where are we going with our path of practice. Entonces sería momento para que cada uno de nosotros reflexione pues a dónde vamos con nuestro sendero de práctica. If you want to, let's say, if I want to make this something, shatter this microphone. Por ejemplo, si yo quisiera despedazar este micrófono, But if I keep hammering somewhere else, pero sigo martillando otro lado, then this will always remain. esto siempre permanecerá. In the same way, you're practicing the Dharma. Y de la misma manera, tú estás practicando el Dharma. But the question I will ask you before I stop for lunch Pero la pregunta que les haré antes de que paremos para ir a comer is, where are you applying the Dharma? es ¿a dónde estás aplicando el Dharma? Are you applying it in your own mind and the thoughts that it generates? Or are you applying mind simply somewhere else? ¿Estás aplicando el Dharma a tu propia mente y a los pensamientos que tu mente genera o estás aplicando tu mente a otra cosa? And because we may not be always choosing to bring the Dharma to our own mind, Porque puede que no estemos siempre eligiendo traer el Dharma a nuestra propia mente. and that's the reason why we know so much, Y esa es la razón por la cual sabemos tantas cosas, we do so much, hacemos tantas we cosas, practice a lot, practicamos we've mucho, invested so much into the Dharma. le hemos invertido tanto al Dharma. Yet the actual fruition that should happen may not be happening. Pero de hecho, el fruto que de hecho debía de estar sucediendo no está sucediendo. So think very carefully. During lunchtime, again, go through the checklist. And whenever you think about this carefully, you will find the birth of the first intention, the wish to change it. Unless you do not identify what are negative,
the wish to actually change it may never come. So to talk about wanting to change, you will have to want to change. And in order for you to want to change, you'll have to first recognize what are the things that you need to change. Así que cuando se vayan a comer, por favor, sigan con su lista, vayan viendo qué está presente y noten que si hacen esto, van a empezar a generar la primera intención. Y la primera intención es querer cambiar. Este punto es importante. Si uno no identifica que hay algo mal, el deseo de cambiarlo no va a surgir. Entonces uno tiene que querer cambiar y por lo tanto tenemos que reconocer y reflexionar qué es eso que tenemos que cambiar. So the question is now where to start. Y la pregunta entonces es ¿dónde empezamos? So then the next topic will be where to start. Así que el tema que sigue será ¿dónde empezar? Sonam Dedicatoria del mérito. Tranam Pamchen. Nyebe Tranam Pamchen Kyegana Chebala Trupai Sipe Sole Dowar Sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte.